¿Alguna vez te has topado con frases como no me necesitan o no los necesito? En un ambiente laboral, ok, lo podemos escuchar. Algunos podemos decir que con los compañeros, con los amigos, pero ¿qué pasa en un contexto congregacional? ¿Este tipo de frases debe ser común o incluso debe ser una frase permitida? Bueno, esto era algo que sucedía en el concilio de la congregación de los Corintios. Realmente ellos pensaban que esta actitud era correcta. Ellos pensaban que podían ser unos llaneros solitarios en el mundo cristiano. Y el apóstol Pablo les escribe en esta carta, específicamente en esta parte del capítulo, o en este capítulo, que no puede ser así. Algunas personas en aquel entonces que tenían dones, porque sabemos que la iglesia en Corinto tenía ciertos dones, ellos actuaban como si no necesitaran de alguien más. Lo que hacían era menospreciar a otros hermanos que ellos no consideraban vitales para la obra de Cristo. Sin darse cuenta, estaban menospreciando al mismo cuerpo de Cristo, por lo tanto, estaban menospreciando a Cristo. Y bueno, ¿qué fue lo que propició esta clase de pensamiento? Bueno, lo propició una mala perspectiva o una perspectiva errónea del cuerpo de Cristo. Hoy en Logos Devocionales vamos a analizar el tema perspectivas sobre la iglesia. Vamos a ver cuál es la manera correcta en la que tú y yo debemos ver a la iglesia. Y es que la iglesia, número uno, no es el edificio, ¿ok? Voy a la iglesia, no, el edificio no es la iglesia, ese es el templo. Claro, nosotros también somos templo porque así nos llama la Biblia. Pero la iglesia, lo que enseña la Biblia es que somos nosotros, las personas que amamos a Dios, que somos hijos de Dios, que creemos con fe dada por Dios en Jesucristo y que su muerte nos limpia, nos rescata y nos redime de nuestro pecado. Bueno, todos nosotros los que creemos eso somos la iglesia de Cristo. A Cristo como único mediador somos la iglesia de Cristo. Vamos a ver tres perspectivas correctas de quién es la iglesia o sobre la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para evitar tener nosotros esta clase de pensamientos que los corintios ya tenían. Vamos a ver, perspectiva número uno. La iglesia es un cuerpo interdependiente. Vamos a ver 1 Corintios 12, 21 al 31. Y dicen en nuestros primeros versos, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Tal como Caleb nos mencionaba el día de ayer, la Biblia nos enseña que todos somos uno. Así como el cuerpo está compuesto de diferentes huesos, pieles, falanges, articulaciones, etcétera. Somos muchos factores que componen lo que somos, la movilidad, los sentidos, etcétera. El punto es, no podemos menospreciar nada de nuestro cuerpo, no puedo menospreciar algo de lo que Dios me ha dado. Así en la iglesia también. El apóstol Pablo nos muestra que todos como congregación tenemos una función. Y yo no puedo decirle a algún hermano, hermano, es que tú no sirves. Es que tú no eres tan importante como yo. Nadie puede considerarse autosuficiente. Yo puedo cargar con la iglesia, yo solo, no necesito de nadie. Yo puedo cargar con el área de la música, el ministerio de música. Yo puedo cargar con la escuela dominical, no necesito de nadie más. No, no somos interdependientes, no somos dependientes, ¿ok? No somos independientes de otros, no dependo de mí mismo, somos interdependientes, o sea, necesito de todos los demás. Ahora, no nos pongamos en el contexto de que los demás me necesitan a mí. Olvídate de esa idea. En tu mente debe ser necesito del cuerpo de Cristo, porque necesito a Cristo. Hermanos, la diversidad de dones no es para generar una jerarquía, ¿ok? No es para decir, es que el pastor, el hermano, el líder, el ministro tiene que estar hasta arriba y todos los demás hacemos lo que él nos diga. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que la diversidad de dones es para una dependencia mutua. El hermano hace algo que yo no y yo hago algo que mi hermano no hace. Y de esa forma nos complementamos como el cuerpo de Cristo. Eso es lo importante. Debemos rechazar el orgullo espiritual, queridos hermanos. Y sobre todo, la iglesia debe entender que no funciona sobre la base de talentos humanos, ¿ok? De nada me sirve que haya muchas personas talentosas en la congregación si mi base no está en la soberanía del diseño poderoso de Dios, ¿ok?
El diseño soberano del Señor es lo que debe dirigir mi vida, lo que debe dirigir mi familia y lo que debe dirigir la iglesia de Cristo. No solo la iglesia local, sino todo el cuerpo de Cristo. Ahora podemos decir, es que hermano, yo no menosprecio a nadie de la congregación. Ok, pero ¿qué tal de otras congregaciones? ¿Podemos menospreciar a otras congregaciones que realmente buscan de Cristo? No, no debemos hacerlo, al contrario, debemos demostrar amor. Hermano, es que esa iglesia, esa congregación, no iglesia, ¿va? Esa congregación no tiene sana doctrina, no lo menosprecies. Háblale, si tienes oportunidad, habla con ellos y ayúdalos a encontrar verdaderamente a Cristo. Hermano, si el Señor te permite ver eso, es para que hagas algo al respecto. Es para que tú y yo tengamos una perspectiva correcta. Hey, hermano, somos un cuerpo interdependiente. Tal vez el Señor me está permitiendo ver eso en esa congregación para que yo vaya y les ayude a llevarlos a Cristo. No son mis dones, no son mis talentos, es lo que Dios ha puesto en mis manos para trabajar para Él. Ese es el propósito. Y alguien puede decir, hermano, es que ya estoy muy grande. Hermano, no importa la edad. Lo que importa realmente es qué disposición tienes para servir al Señor. Ahora, perspectiva número 2, acerca de la iglesia. La iglesia es un cuerpo de unidad y amor. O eso debe ser. Dice la Escritura, versos 25 y 26, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Ves cómo el apóstol Pablo nos deja muy en claro cómo debe ser nuestro corazón hacia los demás hermanos? Si tú, como nos decía Caleb, si tú te golpeas el dedo chiquito del pie, no dices como que, ay, bueno, solo me duele el pie. No, te duele todo el cuerpo porque te lastimaste. Bueno, así precisamente es en la congregación. Si algún hermano tiene un padecimiento o está sufriendo algo, no significa que voy a llorar amargamente, no, sino que me voy a compadecer junto con él, ayudarlo, apoyarlo, orar con él. Y si tengo la oportunidad de darle alguna ayuda económica, material, adelante, porque eso es lo que debemos hacer como iglesia, hermanos. Debemos demostrar que somos unidos y debemos demostrar amor. Ora por ellos, sí. Ora con ellos, claro que sí, pero también haz algo. Físicamente, materialmente, económicamente, muestra ese amor que el Señor nos ha mostrado a nosotros. Ayuda a otro. Ahora, hermanos, debemos entender que si hay desunión en la iglesia, entonces Cristo no es el centro. El centro tal vez es la popularidad, el centro tal vez es el conocimiento, el centro tal vez es otro factor, pero no es Cristo. Ahora, hermano, aquí el punto no debe, la pregunta del cristiano maduro no debe ser, hermano, entonces, si a mí no me saludan, ¿quién está mal? Hermano, no te preocupes, es que a mí no me saludan, es que nadie se acerca a mí para orar, es que estoy en necesidad y nadie me busca y ni me preguntan cómo estoy. Hermano, cuando estemos en la presencia del Señor, Él no nos va a preguntar quién oró por ti, quién te ayudó, no, Él nos va a preguntar qué hiciste por la congregación, qué hiciste por la iglesia. No te va a preguntar cuántas personas se acercaron a saludarte, sino qué hiciste tú para acercarte a la congregación. Hermano, no te sientas aislado. El primer pensamiento del cristiano maduro debe ser, yo voy hacia ellos. ¿Por qué? Porque el Señor me llama a ser iglesia, a demostrar unidad y amor por los demás. Debemos entender que la alegría por las bendiciones de otros es una señal de madurez. Si está padeciendo, me compadezco junto con él. Si está alegre, disfruto su alegría, la comparto y agradecemos a Dios por ello. Ahora, hermano, perspectiva sobre la iglesia número 3, que somos una congregación ordenada por la soberanía de Cristo. Un punto que comentábamos hace un momento, de hecho, en el primer punto. Últimos versos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y aquí vamos a detenernos un poco, pero no quiero hacerlo tan extenso. La Biblia nos enseña, nos comienza diciendo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Punto 1, a entender en esta última parte, somos un cuerpo en Cristo. No somos un cuerpo, la iglesia local a la que pertenezco se llama Iglesia Bíblica Cristiana, en la ciudad de Orizaba, Veracruz.
no estoy diciendo soy el cuerpo de Cristo, soy cuerpo de iglesia bíblica cristiana. No, soy el cuerpo de Cristo, de un montón de congregaciones en todo el mundo que sirven únicamente a Cristo. A esa iglesia pertenezco. Claro, sí, sirvo en la iglesia local porque ahí el Señor me ha colocado. Pero el mensaje aquí es, somos cuerpo en Cristo. No en mi pastor, no en mi líder, no en mi maestro, no, sino en Cristo solamente. Y por cuanto soy cuerpo de Cristo, debo hacer lo que Cristo me enseña. Y somos miembros, cada uno en particular. Y aquí viene lo interesante, hermanos, el orden que el Señor estableció. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles y luego profetas. Tú puedes decir, hermano, entonces hoy en día hay apóstoles y profetas. Vamos a estudiar esto por partes. Cuando la Biblia habla aquí apóstoles y profetas en su idioma original, nos está mostrando que el cimiento de la iglesia, lo primero que Dios hizo fue poner a los apóstoles y a los profetas, tal como la Biblia nos lo enseña en Efesios. ¿Ok? En Efesios la Biblia nos enseña que el cimiento son los profetas y los apóstoles. ¿Con qué fin? Demostrarnos en dónde va a crecer el cuerpo de Cristo, ¿ok? O sea que eso ya pasó, está en un sentido de pasado. Los profetas fueron desde el Antiguo Testamento hasta Juan, y los apóstoles, hasta Juan el Bautista, y los apóstoles únicamente se cerró con el apóstol Pablo, ¿ok? Y bueno, también en edad con el discípulo Juan, el discípulo amado. No hay más apóstoles fuera de eso, hermanos. No hay más profetas hoy en día. Lo que la Biblia está enseñando acá es, esto es lo primero que Dios estableció para el cuerpo de Cristo. Ahora, continúa la Biblia, bueno, mostrándonos que los apóstoles tenían que cumplir 3 funciones principales, ¿ok? Número 1, tenían 3 responsabilidades. Primera, poner los cimientos de la iglesia, como nos enseña Efesios 2. Estas citas te las dejo de tarea para que las puedas estudiar. Si tienes dudas, ponlas en la caja de comentarios y con todo nuestro amor vamos a responderlas, ¿ok? Segunda responsabilidad de los apóstoles, debían recibir y proclamar la palabra de Dios. En Hechos 11 y en Efesios 3 nos encontramos con esto. Y tercera responsabilidad de los apóstoles, debían confirmar la palabra mediante dones, milagros y señales. Por eso la Biblia dice, luego los que hacen milagros, después los que sanan. ¿Ok? Esa era la forma en la que los apóstoles trabajaban, en la que el Señor permitió que trabajaran. ¿Con qué fin? Con el fin de establecer el reino del Señor. ¿Y cuál es el reino del Señor? ¿Los milagros? ¿Las señales? El reino del Señor es la palabra de Dios, una palabra que transforma nuestra vida de pecadores a hijos de Dios. Ese es el reino del Señor. Ahora, hermano, entonces hoy en día hay apóstoles, la Biblia nos enseña que ya no. Hermano, entonces hoy en día hay profetas como en el Antiguo Testamento, la Biblia nos dice que ya no. Cuando en el Nuevo Testamento nos habla de aquellos que profetizan, no está hablando en un sentido de oficio del Antiguo Testamento, sino que nos está hablando en un sentido de proclamar la verdad que ya tenemos, la verdad de Cristo. Eso es todo, predicación. Ahora, continúa diciendo, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Está hablando de una persona que es pastores que son maestros. Si te acuerdas de la cita, y aún nos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Muchos dicen, ahí está el ministerio quíntuple. Bueno, no. Realmente son 4, porque pastores y maestros es lo mismo. O sea, son pastores que son maestros. Así lo traduce el idioma griego. Entonces hay que verlo de esa manera. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo que los dones temporales que fueron los de profeta y apóstol, ya se cumplió su propósito. Ahora vienen los que ayudan, ahora vienen los que enseñan, los que edifican, que son los pastores, que son maestros, que enseñan a todos. Ahora dice, los que tienen don de lenguas. Hermano, entonces es una glosolalia, o sea, palabras sin sentido. No, esos no son las lenguas. Pero hermano, también dice que, más adelante dice, ¿todos interpretan? No. Recuerda, esto es una genoglosia, idiomas que nos ayudan, bueno, que ayudaron a la iglesia primitiva a llevar el evangelio a otras naciones, aún sin conocer el idioma. Si te das cuenta, todo don sirvió para edificar a la iglesia. Por lo tanto, debemos entender que si hoy en día sigue habiendo el don de lenguas, pero con el mismo propósito. No es balbucear por balbucear. Es que Dios, no puedo controlar lo que Dios hace en mí. No, hermanos.
La Biblia dice que todo lo que Dios hizo lo hace con orden. Nuestra forma, nuestra ortodoxia para servir a Dios es en orden. Dios no puede hacer cosas desordenadas. Por lo tanto, los balbuceos, mal llamados lenguas, son falsos. Y las lenguas bíblicas únicamente son idiomas. Hermano, pero la Biblia dice, si yo hablara con lenguas angelicales, sí, esta cita bíblica está hablando en otro contexto y está haciendo una hipérbole, o sea, una exageración. Lo que la Biblia nos está mostrando acá es de que en ese entonces, en el contexto de la iglesia primitiva, todavía había apóstoles, sí, todavía habían personas que Dios usaba para hacer milagros con el propósito de confirmar la enseñanza. ¿Hoy en día necesitamos milagros para confirmar la enseñanza? No, porque ya tenemos la Biblia completa. Nuestra fe no se basa en lo que vemos. Si no, pregúntale a los leprosos que fueron con el Señor Jesús. Un milagro no va a salvar a nadie. Lo que salva es el verdadero mensaje de la palabra de Dios. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. O sea, no hay responsabilidad de hacerlo. ¿Ok? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Idiomas. ¿Interpretan todos? Idiomas. No. Ahora, el apóstol Pablo, para finalizar, verso 31 dice, procurad pues los dones mejores. El apóstol Pablo sabía el pecado que estaba cometiendo la iglesia en Corinto. Por eso la palabra procurad tiene una connotación negativa. El apóstol Pablo está siendo un poco sarcástico acá. O sea, ya sé que ustedes quieren lo que es más llamativo. Pero, dice la segunda parte del verso 31, yo les enseño un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino más excelente? ¿Qué puede ser mejor que todos los dones llamativos? Bueno, esa es una respuesta que contestaremos a partir del día de mañana en el devocional. Así que no te pierdas estas enseñanzas. Y sé que los puntos que tocamos hoy son controversiales, pero si tienes dudas, déjalos aquí en la caja de comentarios con mucho amor, con respeto y sobre todo, fundamentados en la palabra de Dios. Si hay esas preguntas, en el devocional de mañana las responderemos con todo nuestro amor y sobre todo basándonos únicamente en lo que dice la Escritura. Les amamos grandemente en el amor del Señor y gracias, en verdad muchas gracias por estar con nosotros en Logos Devocionales. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto.